gobierno provisional de la República nacía con una doble legitimación. Por un lado, la victoria en 41 de las 50 capitales de provincias, habiendo obtenido menos concejales que las opciones monárquicas en las elecciones municipales del 12 de abril. Y por otro lado, el clamor popular que les llevó al gobierno de España. Pues bien, el mismo día 15 de abril, un día después de la proclamación de la República, el gobierno provisional va a publicar en la Gaceta de Madrid su estatuto jurídico. Desde un punto de vista jurídico, precisamente, debemos tener en cuenta que un gobierno provisional que no nace de unas elecciones o de un referéndum en el que el pueblo español se decidiera por una de las dos opciones u otras, la republicana o la monárquica de Alfonso XIII, este gobierno provisional inmediatamente el día 15 de abril en la Gaceta de Madrid va a publicar su estatuto jurídico. Y así proclamaba en su estatuto jurídico haber recibido sus poderes de la voluntad nacional y aceptar, asimismo ellos lo proclamaban, la alta y delicada misión de establecerse como gobierno de plenos poderes. Es decir, se autoproclamaba como gobierno de plenos poderes. Un gobierno provisional, desde el punto de vista jurídico, estrictamente debería haberse sometido a, evidentemente, salvaguardar los bienes y las personas, como lo que veremos en el siguiente vídeo, los siguientes vídeos que no realizó, y por otro lado, la convocatoria de elecciones constituyentes, porque realmente no habían recibido el poder de la soberanía nacional. Pues bien, efectivamente, y leo literalmente de la Gaceta de Madrid, se autorreconocía con plenos poderes afirmando que no habían de entrañar ejercicio arbitrario o en las actividades del gobierno. Afirmaba el origen democrático de su poder, lo que veríamos con palabras muy parecidas que haría el general Franco una vez desatada la sublevación del 18 de julio de 1936, que es afirmar efectivamente que recibe sus poderes de la soberanía nacional. Y también afirmaba su voluntad de someterse al arbitrio de las Cortes Constituyentes en el momento que se convocaran, lo que no va a hacer en estas primeras semanas de su gobierno. De esta forma, literalmente se convertía en intérprete absoluto de los justos e insatisfechos anhelos de España, lo que va a servir de base para tomar toda una serie de decisiones que veremos, como la de derogar el Código Penal, un Código Penal absolutamente ilegítimo también, que venía de la dictadura de Primo de Rivera, aprobado por decreto, pero que venía a ser derogado también por decreto, con lo que iba a entrar en vigor el Código antiguo decimonónico de 1870. Pues bien, también en este estatuto jurídico, en estos primeros días, leo literalmente, va a adoptar una medida que es muy importante, porque dice que adopta como norma depuradora de la estructura del Estado la obligación de someter inmediatamente en defensa del interés público a juicio de responsabilidad los actos de gestión y autoridad pendientes de examen al ser disuelto el Parlamento de 1923, así como los ulteriores. 1923 es el año en el que el general Miguel Primo de Rivera da el golpe de Estado. Pero dice que como intérprete de los anhelos insatisfechos de España, se decide también a abrir expediente de revisión en los organismos oficiales, civiles y militares a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad habitual en el régimen que termina. Es decir, no sólo se erigía como representante de la voluntad soberana del pueblo español, a pesar, como hemos visto, de que en el conjunto de España habían obtenido más concejales los partidos de orientación de defensa de la monarquía. Por lo tanto, este gobierno
durante estos primeros meses, como veremos, se va a erigir en el intérprete absoluto de la voluntad nacional. Y de hecho se va a lanzar, no ya en los siguientes días que veremos, sino inmediatamente se va a lanzar a regular incluso derechos de índole constitucional, derechos, pues, los referidos a las libertades, pero derechos, por ejemplo, como el de la propiedad privada, del que decía que no podría ser expropiada sino por causa de utilidad pública y previa a la indemnización correspondiente. Este es un artículo absolutamente clavado al que regula la propiedad privada en la Constitución actual de 1978. De hecho, declaraba que el derecho agrario debería responder a la función social de la tierra. Algo que sería magnífico porque en el campo español teníamos a unos campesinos sedientos y hambrientos literalmente y que esperaban que la República les traería esa justicia social que anhelaban desde hacía siglos. Esto, como veremos, en lo que respecta a la reforma agraria, será uno de los grandes fracasos no ya del gobierno provisional, sino de la República, la Segunda República en su conjunto. Pero es que además, añade el gobierno provisional, recuerdo, solo un día después, el 15 de abril, publicado en la Gaceta de Madrid, por lo tanto, acuerdos que son tomados el mismo 14 en cuanto llegan a Palacio, pues dice literalmente que se erige en el defensor y el competente para limitar y fiscalizar la libertad y el conjunto de los derechos ciudadanos. Ojo, estamos hablando de que este gobierno provisional se va a erigir en el que va a someter a censura, por ejemplo, los periódicos, la opinión pública, y de hecho así lo hará. Veremos cómo cuando sucedan los hechos del 10 y el 11 de mayo, con las provocaciones que ocurrieron en el círculo monárquico que se inauguraba y que llevaron, entre otras muchas cosas, porque es imposible históricamente que se pueda asumir como única causa esta provocación, llevarán a la quema masiva de conventos, establecimientos religiosos, la pérdida absoluta e irreemplazable del patrimonio que durante estos días se va a quemar, se va a destruir, va a desaparecer, y veremos cómo efectivamente en muchos de estos casos sus soluciones serán el cierre de periódicos de opiniones contrarias como El Debate o el ABC, mientras que realmente no se van a salvaguardar los intereses, los derechos de las personas precisamente en función de la ideología que se tenga. Este es un mal comienzo. Como he señalado en otros vídeos, este gobierno provisional, si tenía alguna legitimación, como decía, era exclusivamente para salvaguardar efectivamente las personas y los bienes en el ínterin hasta que se celebraran las elecciones constituyentes y la convocatoria de estas. Esto se pudo hacer en 3 días, en 2 días, en una semana, pero no como se hizo en más de un mes. Jurídicamente es insostenible y era un mal comienzo para la República. Comenzábamos a ver que algunos de los dirigentes utilizaban estos anhelos justos y muy metidos en el pueblo español de justicia social, de acabar con el antiguo régimen, con las injusticias que había cometido toda la dinastía borbónica, y realmente veremos que como intérprete de estos anhelos, prácticamente va a lanzar a una España contra la otra.